Diseño Divino, semana 4, día 3, a mi manera. ¿Alguna vez has escuchado esa antigua canción de Frank Sinatra, A mi manera? La letra habla de un hombre que estaba por morir. Mientras reflexionaba sobre su vida, no se lamentaba de cómo había vivido. No hace falta decir que siguió haciendo las cosas a su manera hasta el final. Hay una simpática caricatura que se burla de este concepto. Caracteriza a un hombre con un martillo en la mano que se aleja de varios estantes que acababa de colocar en la pared. Su camiseta proclama orgullosamente el tema de la canción, A mi manera. Su cara denota presunción, pero es obvio, por el estado de los estantes, que fue un terrible error hacer las cosas a su manera. Los estantes se ven mal. Los había fijado a la pared sin cuidado, con unos pocos clavos, varios de los cuales ya estaban vencidos. El ángulo de los estantes está tan desproporcionado y torcido que son inservibles. De hecho, son muy peligrosos. No hay manera de usarlos para algo útil. Seguramente este personaje las hizo a su manera. Pero es obvio que las cosas podrían haber sido muchísimo mejor si hubiera seguido las instrucciones. La idea principal que la serpiente le presentó a Eva era que ella podía hacer las cosas a su manera, que no necesitaba el consejo de Dios, que tenía la capacidad de tomar buenas decisiones sin su ayuda, que podía ser el juez. El pensamiento que sutilmente le presentó fue: tienes el derecho, tienes el poder, tienes el potencial, puedes resolver las cosas por ti misma, no necesitas a nadie que te diga qué hacer. Cada una de las creencias erróneas de Eva remonta al argumento de venta de Satanás y las mentiras que la llevaron a caer en el engaño. El siguiente gráfico ilustra cómo venció la serpiente a Eva a hacer las cosas a su manera. El argumento de venta: juzga por ti misma, y el convencimiento. El argumento de venta: los caminos de Dios son demasiado estrictos. Juzga por ti misma. Tienes el derecho. El convencimiento: se ve atractivo. El argumento de venta: no sufrirás las consecuencias. Juzga por ti misma. Tienes el poder. El convencimiento: se ve inofensivo. Argumento de venta: experimentarás beneficios asombrosos. Juzga por ti misma, tienes el potencial. El convencimiento: se ve prometedor. Hay 3 argumentos de venta. Los caminos de Dios son demasiado estrictos. No sufrirás las consecuencias. Experimentarás beneficios asombrosos. Hay 3 juicios por ti misma. Tienes el derecho, tienes el poder, tienes el potencial. Y hay 3 maneras de convencer. Se ve atractivo, se ve inofensivo, se ve prometedor. Examina el gráfico. ¿Qué crees que encontró Eva y las personas en general tan convincentes sobre los argumentos de Satanás? El diablo sedujo a Eva al convencerla de que recibiría toda clase de beneficios si solo hacía las cosas a su manera. Él le prometió que se le abriría un mundo de conocimiento y experiencias. Tus ojos serán abiertos. Le aseguró que sería igual a Dios, es decir, que sería su propio Dios. Y serás como Dios, le dice. Finalmente le prometió que sería capaz de decidir por sí misma que estaba bien y mal, conociendo el bien y el mal. Dios ya les había dicho a Adán y Eva lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero Satanás le dijo básicamente: eso es lo que él opina, pero tú tienes derecho a tener tu propia opinión. Puedes tomar tus propias decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Lee los versículos al margen de la página anterior, dado lo que sabes acerca del primer hombre y la primera mujer. ¿Por qué crees que Satanás le presentó su argumento de venta a Eva y no a Adán? En primera de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2:14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Tal vez
Satanás se acercó a la mujer porque pensó que ella respondería mejor. Tal vez fue porque él sabía que ella sería más vulnerable si la convencía de actuar independientemente de su marido. La Biblia no nos dice por qué se acercó a ella y no a Adán, pero sí sabemos que su enfoque en la mujer puso en entredicho el diseño divino de Adán como autoridad de la relación. Y nosotros sabemos que aunque Eva fue engañada, Adán pecó intencionalmente y con conocimiento. Eva picó el anzuelo, pero en lugar de los beneficios prometidos se encontró con una bocanada de desagradables consecuencias: culpa, temor y separación. La comunión que había disfrutado con Dios y con su marido se había resquebrajado. El paraíso se había acabado. Lee Génesis 3 del 7 al 8 al margen. ¿Qué hicieron Adán y Eva después que pecaron? Explica por qué crees que hicieron eso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Génesis 3, 7, 8. Imagina toda la fuerza de la conciencia y la emoción que inundó el espíritu de la mujer cuando perdió su inocencia. Debió haber sido abrumador. La vergüenza, el miedo, el terrible sentimiento de pérdida y dolor, el escalofrío al sentir los negros y horribles tentáculos del maligno alrededor de su corazón. Por primera vez en su vida se sintió avergonzada, herida, insegura, expuesta, y Adán se sentía igual. No nos sorprende que se cosieran hojas de higuera en un lamentable esfuerzo por cubrirse. Además de la culpa y la vergüenza, la pareja debió haber experimentado otras emociones conflictivas. Habían sido infectados por el pecado. Por lo tanto, el pecado inmediatamente tomó el control. Coserse delantales con hojas fue más que un intento por aliviar su vergüenza. Reflejaba un sentido de autosuficiencia, autodeterminación y justificación propia. Fue la misma expresión de la actitud a mi manera, que desde un principio los había metido en problemas. Adán y Eva pensaron que podrían solucionar el problema que acababan de provocar con su propia idea de una solución: hojas de higuera. No necesitaban la ayuda de Dios o su dirección para solucionar las cosas, podían arreglarse solos. Entonces, aquella tarde, cuando Dios fue al huerto, Adán y Eva no corrieron hacia él. De hecho, hicieron lo contrario. Se alejaron y trataron de esconderse de él. ¿De qué manera tratan las personas de cubrir su vergüenza y culpa cuando han pecado? Hasta el momento, Adán y Eva solo habían conocido el amor, la amabilidad y la bondad de Dios. Ahora le tenían miedo, se estaban escondiendo de él. ¿Qué había pasado? ¿Dios había cambiado? No, pero ellos sí. El pecado los había cambiado. Había afectado la forma de ver quién era él y quiénes eran ellos en relación con él. Su nueva manera de pensar estaba contaminada por la pecaminosa premisa de que en realidad Dios no merecía ser Dios. Él no era tan bueno o inteligente. En realidad, Él no buscaba lo mejor para ellos. Ellos tenían el derecho de tomar sus propias decisiones. Se merecían ser su propio Dios. El hombre y la mujer se escondían porque no querían que Dios ejerciera el derecho que les corresponde como su creador. No querían que Él juzgara su pecado o les dijera qué hacer. Querían manejar y hacerse cargo de la situación por sí mismos. Aunque era evidente que habían echado a perder todo y que no tenían esperanza de poder resolverlo, se aferraron a la ilusa creencia de que de alguna manera podían arreglárselas sin Dios. Y desde ese día fatal en el que hicieron las cosas a su manera, ha sido la tendencia orgullosa de todo hombre y toda mujer de la tierra. Destruimos más cuando tratamos de cubrir el problema resultante con nuestros esfuerzos débiles y ridículos. En vez de someternos a Dios con humildad, nos negamos neciamente a creer que Él es más sabio
Estamos empeñados en hacerlo a nuestra manera. Pon una X en la escala para indicar qué tan a menudo te parece la actitud a mi manera en tu corazón. Empieza en raras veces y termina en a cada rato. ¿Puedes identificar un ejemplo o un momento pasado o presente de tu vida en el que tu actitud haya sido hacer las cosas a tu manera y te has resistido a obedecer a Dios? ¿Qué revela esa actitud y predisposición de tu corazón y qué consecuencias has experimentado? Última pregunta. ¿De qué manera la perfecta obediencia de Cristo a su Padre y su muerte en la cruz brinda esperanza a aquellos que han aceptado las mentiras de Satanás?